Shalom amigos, un gusto saludarles y estar con ustedes de nuevo, buscadores de la espiritualidad. Le damos las gracias al Boré Olam porque nos permite un día más de vida y una oportunidad más para seguir aprendiendo de sus maravillosas enseñanzas. Le damos la bienvenida a nuestros nuevos suscriptores. Sean bienvenidos y que disfruten cada una de las enseñanzas que les ofrece Derech Torah. Ya casi 500 videos para que ustedes puedan escoger entre los temas de Kabbalah, Talmud, Torah, Midrash y muchos temas más. Pero recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Los escritos del Arizal, parte 2. El estudio de Torah. La misbah de estudiar Torah está escrita en el versículo, y estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón, y las enseñarás a tus hijos. La gente que estudia y olvida lo estudiado se desanima diciendo, ¿para qué esforzarnos si olvidamos lo que estudiamos? Debemos entender por qué existe el olvido. Uno recibe el primer nivel del alma llamado Nefesh, y después recibe Ruach, el espíritu. El Nefesh emana del aspecto femenino, mientras que el Ruach emana del aspecto masculino. Después de mucho esfuerzo estudiando Torah, aun si lo olvida, no es en vano, ya que todo su estudio le será recuperado cuando llegue al mundo venidero. La causa del olvido es el lugar, pero cuando enmiende su alma recibirá el Ruach. Sha'ar HaMitzvot Ba'et Hanam. El propósito del estudio de Torah. El propósito principal al estudiar Torah deberá ser conectarse con su alma superior. Es la razón principal por qué Hashem nos ordenó estudiar Torah. Este estudio de Torah completará el árbol y del hombre superior. Cuando el hombre está conectado con valores divinos, se considera como un árbol con raíces en el cielo. Al estudiar Torah con esta intención, llegará a recibir el espíritu de santidad. Sha'ar HaMitzvot Ba'et Hanam. El propósito de estudiar Halajá. Con respecto al estudio profundo de la Halajá, mi maestro el Arizal dijo que el propósito principal de analizar la Torá con profundidad es romper la cáscara exterior. Estas son las dudas que uno tiene, dificultades y por su causa no entendemos. La misbah de estudiar Torah es leer los versículos relacionados a una misbah específica y entenderla, bien en las 4 maneras llamada Pardes, Peshat, Remes, Derash, Sod, el sentido directo, lo oculto, lo deducido y la parte esotérica. Así cuando desea comer nueces, primero debe romper la cáscara. De la misma manera debe concentrarse en la interpretación de nuestros sabios. Algunos muy valientes pueden obtener una foto bien clara de la misbah tras 1 o 2 horas de estudio. De todos modos, los que tienen dificultad para entender la misbah son similares al que rompe la cáscara de la nuez todo el día y no come las nueces. Para tal persona es preferible dedicar tiempo estudiando el texto de la Biblia, Midrash o los secretos de la Torá. Mi maestro el Arizal entendía rápidamente cada halajá. Él revelaba 6 interpretaciones distintas contra los 6 días de la creación. La 7ª explicación basada en los secretos de la Torá, que corresponde al día de Shabbat,
no tiene ninguna cáscara para romper. Leer la parashá el viernes. Mi maestro el Arizal acostumbraba a leer la parashá de cada Shabbat todos los viernes después del rezo de Shacharit en la sinagoga de un Sefer Torah Kasher. Él leía el versículo y un alumno leía la traducción de Onkelos. Esfuerzo para estudiar Torah. El Arizal dedicaba mucho esfuerzo, a veces una semana, para entender un solo concepto del Zohar, pues nadie le reveló el sentido profundo del Zohar. Para que el concepto sea suyo, uno debe esforzarse en entender la Torá que su alma recibió en el monte Sinaí. A veces le informaban que aún no concluía de entender el asunto, o que se equivocó, en cuyo caso continuaba estudiando hasta llegar a la verdad. Es imposible contener toda la sabiduría que el Arizal consiguió. Era capaz de comunicarse tanto con almas antiguas como recientes y preguntarles sobre el futuro y los secretos de la Torá. El profeta Eliyahu venía a enseñarle. El Arizal era capaz de leer las letras que figuraban en la frente de una persona o en su cara, o en el aura de su piel o en su cabello. También entendía el idioma de las aves, el lenguaje de las palmas, árboles, el pasto e incluso el idioma de las piedras, como dice el versículo. La piedra clama desde la pared. También entendía el idioma de la mecha de la vela. Veía cuando los ángeles anunciaban decretos celestiales, y él hablaba con ellos. Conocía las propiedades curativas de las hierbas. Todo esto lo vi con mis propios ojos. Con respecto al estudio de la Torá, mi maestro dijo que el método principal que conduce a recibir el espíritu de santidad consiste en conectarse con el alma superior mediante el estudio de la Torá, completando el propósito de la creación y la misbah de estudiar Torá. Estudio de Alajá. Mi maestro el Arizal me dijo que es muy positivo estudiar Alajá. El análisis de cada ley de la Torá rompe la cáscara de la nuez. Las preguntas que surgen son la cáscara que debe quitar para comer el contenido. Quien no se empeña en entender las leyes, no las entenderá. Mi maestro daba 6 interpretaciones distintas a cada misbah. El que tiene dificultades para entender la ley judía en profundidad no deberá dedicarle mucho tiempo, solo deberá dedicarse a estudiar las leyes sin entender el porqué de cada ley, ni las enseñanzas de los sabios. Pero la persona que entiende el concepto profundo de la ley deberá estudiar 1 o 2 horas diarias y el resto del tiempo estudiar el texto de la Torá. Estudiando todos los niveles de Torá. Existen almas muy elevadas que deben estudiar Kabbalah, aun si entienden el texto bíblico, la Mishnah y el Talmud. Si esa persona omite algún estudio, deberá reencarnar para completarlo, pues al estar en el paraíso, si desea subir a un lugar más elevado del que le corresponde por sus méritos en este mundo, no se permitirá, y deberá reencarnar una y otra vez hasta entenderle el tema. Pero si dedicó tiempo y empeño en entender y no lo logró, en el paraíso le enseñarán lo que no entendió. Sha'ar Ma'amarei Hazal 81.
La Torá ilumina el sendero de la persona. Está escrito: cuando tú caminas, te acompañará. Cuando el alma parte de este mundo, hay un camino muy oscuro. El alma entra a este sendero sin saber hacia dónde va, pero la Torá que estudió ilumina su camino. Likutei Torá 8. 4 niveles de estudio de Torá. El estudio de la Torá es equivalente al cumplimiento de todas las misbot. Uno debe estudiar todas las facetas de la Torá que es capaz de entender y buscar otro maestro. Si no logra entender una de las facetas de la Torá, reencarnará para estudiar esta dimensión. Sha'ar Hagilgulin 11. Lugares aislados. Una persona no debe vivir en un lugar deshabitado. Todo lugar vacío de humanos está controlado por el demonio insinuado en el versículo. ¿Por qué frenas al pueblo de Israel? Quien vive allí, aun si estudia Torá, será dañado o pecará, a menos que sea un gran piadoso. Mi maestro el Arizal advirtió a alguien de no ir solo a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai y de su hijo Rabbi Elazar, inclusive en los días en que se acostumbra ir. Observar la frente de la persona. Mi maestro el Arizal observaba la frente de alguien después de la caída del sol y veía qué estudiaría su alma esa noche al ascender al cielo. Entonces le daba instrucciones para leer versículos relevantes de la Torá antes de dormir. Ventanas en dirección al cielo. Es bueno vivir en una casa con ventanas en dirección al cielo, para tener la oportunidad de mirar el cielo en todo momento y alabar a Hashem por haber creado el universo. Dormir de noche. Es obligatorio dormir de noche. Con respecto a dormir de día, nuestros sabios dijeron que está prohibido dormir más de lo que duerme el caballo, media hora. Dormir de día no es bueno para el piadoso y es bueno para el perverso. Cuando el piadoso realiza un acto positivo que fue realizado también por otro piadoso con anterioridad, esta alma piadosa es capaz de juntarse con él para asistirlo y hacer más y más actos de bondad y misbot. Cuando el piadoso duerme durante el día, esta alma piadosa es capaz de abandonarlo y pierde los beneficios que obtuvo esa noche. Por el contrario, el perverso, su alma flota en los cielos entre los demonios, juntándose con perversos del pasado que se unen a él. Por eso, al dormir de día, es posible que estas almas perversas lo abandonen y cesen de inducirlos al pecado, especialmente si realizó una gran misbah ese día. No obstante, dormir durante el día en Shabbat es bueno para el piadoso, ya que el mal no tiene efecto en Shabbat. Sha'ar HaMizbot ba et Hanan. Cruzar los dedos de ambas manos. Está prohibido cruzar los dedos de la mano derecha con los dedos de la mano izquierda, porque eso implica enmezclar las fuerzas espirituales de justicia, din, con piedad. Sha'ar HaMitzvot Ekev. Honrar a la esposa. He visto que mi maestro el Arizal nunca vestía ropa ostentosa y comía muy poco. No obstante, para el vestido de su esposa,
era extremadamente generoso, honrándola y satisfaciendo sus deseos, aun si no tenía dinero. Sha'ar HaMitzvot Ekev. Gastar para Mitzvot. Con respecto a Sedaká, el Arizal era muy generoso y compraba la misbah de recitar Havdalah en la sinagoga. Cuando compraba una misbah como tefilín o etrog, nunca preguntaba el precio. Al contrario, pagaba la suma que el vendedor pedía diciendo: aquí tienes la cantidad que quieres. Sha'ar HaMitzvot Ekev. Motivo por ojos doloridos. Un Shabbat mis ojos estaban extremadamente adoloridos y el dolor continuó durante 2 meses. Pregunté a mi maestro el Arizal sobre ello y respondió que existen 2 razones. Primero, porque caminé con paso rápido durante los días de la semana, lo cual debilitó la fuerza de la vista. Dijo mi maestro que esto se curará en el momento del Kiddush de la noche de Shabbat, el viernes por la noche. La razón por la cual sufrí esa dolencia fue porque no presté atención al Kiddush ese Shabbat. Segundo, siempre rezo en la sinagoga de mi maestro sentado a su derecha, observándolo para aprender de su conducta. Su intensa concentración causó que la luz divina, que no estoy capacitado para mirar, me dañase, y esa fue la causa del dolor. Él me indicó que no lo mirase durante la lectura de la Shema Israel. Escucha Israel, ni cuando se arrodillaba en Modín, dar gracias, y tampoco cuando respondía Kadosh. Él dijo que el dolor desaparecería al día siguiente, cumplí sus directivas y me curé. Sha'ar HaMitzvot Ekev. La importancia de lavar las manos. En el libro Las puertas de reencarnaciones, explico cuál es el castigo de la persona que no lava sus manos. Su alma estará estancada dentro de fuentes de agua. También mediante el que no recita la bendición por los alimentos, es juzgado mediante el agua. Sha'ar HaMitzvot Ekev. Piedras y metales que contienen vitalidad espiritual. No hay duda que aún las piedras, el polvo y los metales contienen vitalidad espiritual. En los cielos hay un ángel especial para mantenerlos. La tierra está desesperada por lluvia, como una mujer espera a su marido. Los humanos son superiores a los animales, plantas y piedras. Por lo tanto, el hombre tiene la habilidad de separarlos, rectificarlos y elevarlos a un nivel superior hasta el nivel de los ángeles. Al comer separamos el bien del mal mientras el abono es desechado. De todos modos, el perverso destruye todo y lo que pertenece a los humanos desciende a un nivel inferior a causa de sus acciones. Algunos perversos pecan gravemente hasta el punto de ser reencarnados en animales, mientras otros más perversos reencarnan en piedras o metales. Eso fue lo que sucedió con Nabal, que reencarnó como piedra. Sha'ar HaMitzvot Ekev. El rezo de Adán. Cuando Adán fue creado, todas las almas fueron separadas del mal. Cuando Adán rezó, comenzó a llover y la vegetación empezó a crecer, mientras él rectificó todos los mundos. Este es el secreto de Adán cuando daba nombres a los animales.
Sha'ar HaMitzvot Ekev. ¿Por qué a Adán le fue prohibido comer carne? Ahora se entiende por qué a Adán le fue prohibido consumir carne. Como dice el versículo, yo les doy todas las hierbas y semillas para consumo. Se debe a que el propósito de comer es separar la parte buena de la parte mala de la comida y elevarla, pero los animales ya estaban completamente separados antes del pecado de Adán. Por eso tenía prohibido comerlos. Comer carne para rectificar. Tras el pecado de Adán, toda la creación se malogró y descendió a un nivel inferior, quedando expuesta y mezclada con las fuerzas del mal. La profundidad de las fuerzas del mal resultaron estar mezcladas con el bien y el mal, hasta el suceso del arca de Noé. La humanidad aún no tenía el poder de separar el bien del mal mediante la ingestión. Después de Noé, que era piadoso, se le permitió ingerir animales que requerían ser rectificados. Más aún, podemos separar el bien del mal. Únicamente los animales puros, de consumo permitido por la Torá, que contienen mayoría de santidad. En cambio, no tenemos el poder de rectificar animales impuros. Por eso la Torá prohibió su consumo, porque al comerlos el alma se contaminaría y perdería toda su santidad. Cuidado al comer carne. Más aún, la separación entre el bien y el mal ocurre principalmente cuando un erudito de Torá ingiere carne con la intención de separar entre el bien y el mal. Por eso nuestros sabios dijeron, un ignorante tiene prohibido comer carne, ya que su alma se mezclará con el alma del animal y perderá su santidad, por carecer de la capacidad de separar lo bueno de lo malo. De aquí aprendemos cuán cauteloso se debe ser en no comer mucha carne. Por este motivo Adán tenía prohibido comer carne, ya que no necesitaba ninguna rectificación, porque el propósito de la comida es separar el bien del mal. Adán podía comer frutas y vegetales que no requieren rectificación. Después del diluvio, los humanos se envilecieron tanto que hasta los animales se apartaron de su tendencia natural, apareándose con otras especies. Los hijos de Noé tienen permitido comer carne. En el templo se traían ofrendas de animales, así como harina, vino, aceite y sal para repararlos junto con el arrepentimiento. Por eso el versículo demanda acompañar cada ofrenda con sal. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos, mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que siempre la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.